Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da volver a verlos, volver a estar con ustedes en esta nueva historia tan importante que el Señor nos da a través de su palabra, a través de la Biblia. Hoy vamos a entender varias cosas. Una, principalmente, es que Jesucristo es nuestro abogado. ¿Quién diría, verdad, que nosotros podemos tener un abogado personal, verdad? Porque ¿para qué se necesita un abogado? Pudiéramos preguntarnos si no he cometido ningún delito, yo no he hecho nada, no necesito de ningún abogado. Pero te voy a hacer algunas preguntas y en el área espiritual podemos contestarnos si hemos acaso alguna vez mentido. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido en alguna ocasión? O no solamente mentido, sino que a veces nosotros hemos tomado o agarrado cosas que no nos pertenecen. Y eso se llama robar. Entonces, si nosotros nos fuéramos a la parte legal, todo esto hay que pagar, por eso hay que cumplir con una condena. Pero ¿qué crees? Que nosotros tenemos un abogado personal, un abogado que nos defiende, un abogado que puede ayudarnos a salir de ese problema. Y yo quiero que vayamos a Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, entonces nadie en este planeta puede decir que no ha pecado nunca. Nadie puede decir que nunca ha cometido un robo, o nunca ha mentido, o nunca ha dicho malas palabras. ¿Cuántas veces cuando nos hacen enojar de pronto explotamos y decimos alguna mala palabra, verdad? O no solamente eso, a veces podemos tener un mal pensamiento, ¿verdad? Que podamos pensar equivocadamente, ¿verdad? O también, pues, podemos cometer de diferentes formas, delitos o pecados que en el área espiritual, como dice aquí en Romanos 3:23, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero pues quiero decirte algo que dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, ahí el profeta Isaías nos hace ver la condición del hombre. La condición del hombre, no con otro hombre, sino la condición del hombre en relación con Dios. Porque Dios es santo, Dios no peca. Entonces Jesús mismo, que es el mismo Dios hecho hombre, cuando estuvo en la tierra, fue tentado en todo, pero no cayó en ningún pecado. Y entonces ahí podemos nosotros entender que solamente, ¿verdad? Solamente acercándonos a Jesús, porque escucha lo que dice en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué dice ahí? Que nosotros, si hubiéramos pecado, dice que tenemos un abogado, y que ese abogado se llama Jesucristo. O sea, por eso esta serie de estudios es una serie de estudios que hemos llamado Caminando con Jesús. Caminando con Jesús podemos tener a ese abogado de nuestro lado, podemos tener a ese abogado que nos ayuda. Pero ¿qué crees? Que este abogado solo defiende culpables. Porque casi todos los abogados quieren defender a los que no han cometido delito. Pero este abogado es tan buen abogado que defiende a los que cometen delitos. Y tú y yo hemos cometido en algún momento un delito o un pecado que nos llevaría al infierno directamente, a cumplir la condena
que tenemos que cumplir todos los que no nos hemos arrepentido. Fíjate lo que dice en Eclesiastés 7:20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Fíjate, toda la Biblia está llena de cosas, que nos enseñan, que nos ayudan para que meditemos y reflexionemos cómo está nuestra situación. Por eso aquí en Eclesiastés dice claramente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Entonces, por eso te digo, tú y yo, todos necesitamos de alguien que nos defienda. Y Jesús es ese ayudador, es ese que nos ayuda. Vamos también a ver 1 Juan 2:2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si todo el mundo está en pecado, si tú y yo estamos en pecado, pues Jesús es la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? ¿Qué significa la palabra propiciación? Significa el sacrificio por el perdón. O sea, Él mismo entregó su vida para que nosotros fuéramos perdonados. Qué hermoso es, ¿verdad? Que pues nosotros no tuviésemos que, o no tengamos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, porque Él ya pagó todo en la cruz cuando fue crucificado. Dice claramente en su palabra. Vamos a ver algunas verdades sobre nuestro abogado. Primero, nuestro abogado es justo. No gana con trucos ni con maniobras ilegales. No distorsiona nada, porque Él siempre Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Él no usa mentiras para defender a los que está defendiendo, ¿verdad? Que somos tú y yo. Cristo está defendiendo clientes culpables. Ya recuerda que ya vimos que todos somos pecadores. No nos llama a testificar porque sería en vano. Estamos sin excusa. O sea, nadie tiene excusa de pecar, ¿verdad? Luego la otra característica o la otra verdad es que su adversario es el diablo, cuya táctica es acusarnos de día y de noche. Y esto está en Apocalipsis 12, del 10 al 12, donde se refiere precisamente que el diablo es el acusador de nuestras almas, pero Jesús nos defiende con su sangre preciosa. ¿Y creen que cuando Él fue a la cruz y derramó su sangre preciosa, Él la derramó para que nosotros fuéramos salvos, que tuviéramos la vida eterna? También otra de las verdades es que no proclama nuestra inocencia, sino admite nuestra culpa. Fíjense, Él admite y nosotros debemos admitir y reconocer que somos culpables. Argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte. La deuda ya está cancelada. Es como si tú debieras, por ejemplo, una tarjeta de crédito, que la tuvieras hasta el tope, ¿no? Y debías mucho dinero. Estoy hablando simbólicamente, claro que esto es en el área espiritual, pero aquí estamos viendo de una manera práctica lo que es. Tú debes, no sé, 100, 200 mil pesos en una tarjeta, y de pronto alguien llega y dice: no te preocupes, aquí están los 200 o lo que debes y vamos a pagarlo. Él pagó ya nuestra deuda, Él ya pagó por nuestro pecado. Por eso en 1 Timoteo 2, del 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuántos mediadores hay? La gente piensa que hay muchos mediadores. La gente que no conoce de Cristo incluso piensa que
que la Virgen María, o que la Virgen de Guadalupe, o que el Santo Niño de Atocha, o que muchas argumentan que tienen otros mediadores, otra gente, otras personas que van a interceder por ellos o que los van a defender como abogados. Pero la verdad es que no hay nadie que nos pueda defender o que nos pueda dar esa libertad, esa vida eterna, solamente Jesús. Pues en pocas palabras, y para terminar con esto, quiero decirte que tú y yo somos bendecidos en el momento que hemos recibido a Jesús. Yo voy a hacer una oración, quiero hacer una oración, pero quiero que tú también, junto conmigo, hagas esta oración y puedas decirle al Señor que perdone nuestros pecados, que nos arrepentimos y que recibimos esa ayuda del abogado que tenemos, que es Jesús, nuestro gran amigo Jesús, aquel que desde el principio hemos mencionado como aquel que debemos caminar junto a Él, debemos andar con Jesús. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Quiero que tú repitas conmigo esta oración, que tú le digas al Señor y confieses tu pecado, que digas como yo voy a decir en este momento: Señor, en este momento estoy, Padre, arrepentido por todos mis pecados. Me acerco a ti, Señor, porque sé que solamente a través de Jesucristo, que a través de Él puedo encontrar la vida eterna y el perdón de mis pecados. Reconozco que soy pecador, sé que soy pecador, pero también sé que tú has enviado a Jesús como nuestro abogado, que tú has enviado a Jesús para morir en esa cruz, para defendernos y para darnos la vida eterna, para ayudarnos, para estar siempre a nuestro lado. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús, y yo lo recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador, pero también como mi abogado personal, que, como dice tu palabra, que estas cosas tú escribiste para que no pecáramos, pero que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para contigo, que es a Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué gusto que hayas hecho esta oración. Yo te pido que vuelvas y que sigas, que continúes con estos estudios que estamos llevando. Yo sé que cada estudio nos va a llevar a un aprendizaje más profundo de la palabra de Dios para poder andar con Jesús todos los días de nuestra vida. Que Dios te bendiga y hasta luego. Gracias.